Bueno, hola a todos. En este video vamos a ver el tiro oblicuo o tiro parabólico. Es el típico tiro que se produce cuando uno dispara una flecha, dispara una bala de cañón, cuando uno toma una piedra y también la dispara tratando de pegarle a algo. Ese tipo de disparos, de tiros, son oblicuos o también llamados tiros parabólicos. Y ahora los vamos a estudiar un poco. El objeto que nosotros tenemos es este que hemos pintado acá, voy a resaltarlo con este, es este objeto que hemos pintado acá, donde nosotros lo disparamos. Como lo vamos a disparar, lo vamos a lanzar con una velocidad inicial. Esa velocidad inicial la vamos a llamar V0. Y tiene un ángulo respecto del horizontal, siempre va a tener un ángulo. Si el ángulo fuese cero, entonces tenemos un tiro que es netamente, digamos, de MRU, MRV o lo que fuese, pero es el que nosotros conocemos siempre del movimiento horizontal, que puede ser las dos cosas. Y si lo disparamos con un ángulo de 90 grados, es un movimiento que es de tiro vertical o caída libre. En el caso de que tengamos un ángulo que está entre 0 y 90, entonces sí tenemos dos componentes, porque podemos descomponer la velocidad inicial en dos componentes, una en X, una en Y, a través de trigonometría, usando la trigonometría. Recuerden eso, si no lo recuerdan, me lo dicen y después lo repasamos. Donde B0X, la componente X de esta B0 de acá, va a ser B0 por el coseno del ángulo alfa que está acá. Y B0i será B0 por el seno de ese ángulo alfa. En este caso lo hemos llamado, también está llamado alfa. Bueno, entonces vamos a tener las dos componentes. Cada una de estas componentes va a participar de un tipo de movimiento, porque el avance hacia adelante que haga a medida que va subiendo, ese avance corresponde a un MRU. ¿Sí? No está acelerado de ninguna manera, no está acelerado porque no tiene ningún motor interno ni nada que lo acelere ni que lo frene. No estamos trabajando ahora con rozamiento, entonces no está acelerado. El avance que tiene esto mientras va desarrollándose el movimiento es un MRU. Y el movimiento de subida y bajada sí sabemos que es un MRV porque lo hemos visto en el tema anterior. Entonces, estos dos sentidos son independientes. Lo que ocurre en el sentido vertical y lo que ocurre en el sentido horizontal son independientes. Entonces, podemos componer un movimiento que sea de avance horizontal y de subida vertical y que después sea de bajada. A partir de este punto será de bajada. Hasta acá podemos decir que es tiro vertical y hasta acá. Y de acá para acá, todo esto es tiro vertical así. Y de acá para acá podemos decir que es caída libre. Pero sin embargo, en el sentido horizontal siempre va a ser un avance. ¿Sí? Entonces podemos distinguir estos dos tipos de movimientos. Es MRU en el sentido horizontal, MRV en el sentido vertical. Y cada uno va a tener esta componente de velocidad. Bueno, las velocidades en función del tiempo de cada uno de los ejes. Bueno, como vimos en el ejemplo anterior, vamos a tener que para el eje X, la velocidad ya vimos que es V0 por el coseno de alfa. Y para el eje Y, si bien la velocidad inicial es V0i, que es la inicial, esta velocidad inicial se va a extinguir en un momento cuando llegue al punto máximo, después va a tender a caerse. Entonces, esa velocidad va a ser, bueno, V0i, pero V0i es V0 por el seno de alfa. Entonces decimos al final que esa velocidad va a ser V0 por el seno de alfa menos la aceleración por el tiempo, que esto nos viene de MRV. Eh, Nosotros sabemos que esta aceleración, ¿cuál es? La de la gravedad. Entonces le vamos a poner la gravedad. Quizá yo lo debería haber puesto ya de antes y se, me, se me quedó ahí. Acá debería decir directamente G. No, ahí está. Bueno, distancia en función del tiempo para cada uno de los ejes. Bueno, como es MRU, vamos a poner la fórmula de MRU, sabiendo que esa velocidad que es inicial y constante, porque justamente es una característica, va a ser va a ser distancia en función del tiempo igual a distancia inicial, que en este caso nuestro, fíjense, si este es el 0 va a ser 0, pero nosotros decimos que es distancia inicial, más la velocidad inicial por el coseno de alfa, que esta es la velocidad constante que se da en ese sentido, por el tiempo. Y para el eje Y, acá tenemos un MRV. Ahí me faltó la B. MRV. Y entonces, acá, tenemos que la altura es igual, la altura en función del tiempo es igual a la altura inicial más la velocidad por el seno de alfa por t, menos un medio de g por t cuadrado.
que es lo que habíamos visto. Las ecuaciones de la trayectoria se obtienen despejando el tiempo en la ecuación de MRU y reemplazando la segunda. Esta ecuación de la trayectoria es una ecuación muy especial. Voy a dar el sentido, no la vamos a trabajar porque vamos a trabajar con las otras. O sea, pero la de la trayectoria es una ecuación que tiene en cuenta solamente este trayecto que estoy haciendo, sin distinguir si sube o baja, nada. O sea, cuando yo quiero caracterizar este punto acá, voy a obtener la coordenada X y la coordenada Y para distinguirla. O sea, la coordenada X de distancia y la coordenada H de altura para saber que está acá. Para saber que está acá lo mismo, para saber que está acá lo mismo. Y se independiza del tiempo. Por eso es interesante conocer la ecuación de la trayectoria. ¿Sí? Esa ecuación de la trayectoria, dijimos, se obtiene despejando en la primera ecuación el tiempo, acá lo tenemos, esta es la primera ecuación, ya la hemos trabajado algebraicamente, acá ya está despejado. Ese tiempo lo ponemos en la segunda ecuación, que es lo que hacemos acá, en todas estas dos líneas, lo ponemos ahí, y empezamos a trabajar algebraicamente. Acá cancelamos B0 en este término, nos va a quedar esto porque HI, que está en este segundo miembro, va a pasar restando y tengo H de T menos HI, o sea, delta H, ponemos delta H acá, y acá deberíamos poner también, uy, está lleno de errores esto. Así que lo voy a corregir ahora, qué suerte que lo estoy mirando mientras lo vemos. Si ustedes después ven algún error, también háganmelo saber. No, no son errores más que nada, son. No, no queda claro si no lo pongo. Entonces tenemos, trabajando algebraicamente, entonces tenemos esta ecuación que está acá. Esta ecuación que está acá, fíjense, acá tengo delta X, tengo B0, pero tengo alfa metido en dos funciones distintas, como la tangente acá y el coseno acá, que dificultaría enormemente si yo quiero despejar alfa. Si a mí se me ocurría despejar alfa de esta ecuación, sería muy difícil porque lo tengo metido en dos ecuaciones. Entonces, para eso usamos identidades trigonométricas y decimos que el coseno cuadrado de alfa es 1 sobre la secante cuadrado. Y la secante es igual a 1 más la tangente cuadrado. Entonces, si reemplazo coseno por 1 sobre la secante, me va a quedar la secante arriba multiplicando. Y si la secante es 1 más tangente cuadrado de alfa, entonces va a quedar 1 más tangente cuadrado de alfa. Y ahora tengo el ángulo alfa solamente en función de la tangente. Entonces, bueno, todo este factor que está multiplicando lo multiplico por 1, después lo multiplico por este, y al final esto que está acá es lo que llamamos nosotros ecuación de la trayectoria. ¿Sí? Fíjense que es un choclo inmenso, o sea, por eso yo prefiero no trabajar con esta ecuación, porque podríamos trabajarla, pero es interesante conocerla y ver que no tiene tiempo. No puedo poner acá eh, delta H en función del tiempo, porque acá no hay tiempo, no hay nada. Acá la altura h está en función, y eso no lo puse, pero lo voy a poner ahora acá, está en función de x o delta x en todo caso, pero va a ser x, porque el x inicial va a ser fijo. Entonces, esta altura va a estar en función de delta x. Entonces, por eso ponemos ahí en función de x y conseguimos esta ecuación que la llamamos ecuación de la trayectoria. Bueno, espero que haya quedado claro eso. Y vamos a ir directamente, porque ya no hay más. Esas ecuaciones que tenemos, por eso les decía que esto no tiene nada nuevo para nosotros, sino que es una forma nueva de usar todo lo que ya conocemos. Entonces vamos a mostrar cómo lo usamos. ¿Sí? Acuérdense que entonces lo que yo tengo son ecuaciones de MRU para el eje X y de MRV para el eje Y, y que están compuestas. ¿Qué es lo que comparten? Bueno, el tiempo para los dos es el mismo, porque cuando este objeto que está acá avance y se ponga acá, el tiempo que le tomo avanzar va a ser el mismo que le tome subir hasta ese punto. Avanzar hasta este punto, lo voy a escribir así, después lo borro, ¿no? Pero yo digo, este se movió y se posicionó acá. Entonces, en el eje X uno dice avanzó de acá hasta acá, y en el eje Y subió de acá hasta acá. El tiempo que le tomó avanzar acá es el mismo que le toca subir acá. Entonces, eso es lo que están compartiendo estos ejes. Este sistema entre MRU y MRV. Están compartiendo eso. Entonces, vamos a aprovechar eso y vamos a resolver un problema como el que se nos plantea ahora. Dice, se dispara un proyectil desde el suelo con una velocidad inicial de 18 metros por segundo y un ángulo de 60 grados. Queremos saber a qué distancia impacta y a qué altura llega. Entonces, el dibujo de lo que queremos es esto. Este es el proyectil, se dispara con un ángulo de 60 grados y esta velocidad inicial, y este proyectil va a hacer esta curva y va a llegar hasta acá.
Este lo llamamos alcance y esto lo llamamos altura máxima. Entonces, vamos a ver cómo nos planteamos el alcance. Si yo quiero plantear alcance, yo sé que yo acá, tengo que usar la fórmula de MRU porque estoy en el eje X, solo MRU. Entonces me pongo X es igual a X inicial más velocidad por tiempo. La velocidad ya la conozco. ¿Se acuerdan que era 18 metros por segundo por el coseno de 60? Bien. Entonces digo, bueno, pero si yo quiero plantearme el alcance, no tengo. Bueno, obviamente el alcance porque me lo preguntan y no tengo el tiempo. Tengo que averiguar el tiempo para poder conocer el alcance. Entonces no conozco el alcance ni el tiempo, busco el tiempo. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, el tiempo que tarda en llegar acá, fíjense, esta es otra característica de este movimiento parabólico, es el tiempo que tarda, primero, es en llegar a la altura máxima y desde la altura máxima hasta acá. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un ejercicio en tiro vertical y caída libre que lo que tarda en subir y lo que tarda en bajar es lo mismo? Entonces, este sube y baja en los mismos tiempos. O sea que si yo averiguo cuánto tarda en subir, lo mismo tarda en bajar, sumo los dos y entonces sé todo el tiempo que ha transcurrido para este movimiento. Entonces me pongo esa condición y digo, bueno, VI de t, el eje Y, es la velocidad inicial en I menos GT, G por T. Me queda 0 porque voy a buscar acá el punto en el que la velocidad es 0. Es igual a 18 por el seno de 60, porque es la componente en I, menos 10 por t. Bueno, t lo despejo. Reemplazo, bueno, acá este 0, esta multiplicación que ya resuelvo, la paso restando, me dio este número. 10, menos 10 está acá que pasa dividiendo, se cancelan los menos, las unidades, y me quedó que el tiempo es de 1,556 segundos en llegar hasta arriba, nada más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El tiempo que le tomó subir es igual al tiempo que le tomó bajar. Por eso tomamos dos veces este tiempo de subida como el total de vuelo. Y entonces el tiempo me queda 3,117 segundos. El total de vuelo. Ahora sí, con el tiempo reemplazo en el valor que me faltaba y digo que el alcance es 18 por coseno de 60 por 3,117. Hago la cuenta y el alcance entonces es 28,05 metros. La altura máxima ya la podemos sacar porque ya tenemos el tiempo en el que alcanzó la altura máxima porque lo hemos sacado antes, que es el 1,558. Entonces me planteo la ecuación de alturas para el eje Y, digo que la altura inicial es 0, 9 ¿por qué? Porque esto que está acá es B0I, es 18 por el coseno de 60, que va a dar esto. Acá lo puse así, pero si ustedes hacen esta cuenta, ven que da 9. Entonces, esto por el tiempo menos un medio de 10, y acá me olvidé de poner las unidades, metro segundo cuadrado, por el tiempo en segundos al cuadrado. Bueno, hago todas las cuentas y me da que la altura máxima, es de 1,879 metros. ¿Sí? Estamos viendo más o menos cómo aplicar las fórmulas. Vamos a ver otro ejercicio. Desde una plataforma de 12 metros de altura se lanza un proyectil con velocidad inicial de 32 metros por segundo en un ángulo de 40. ¿A qué distancia de la plataforma impactará el proyectil? Bueno, la plataforma está acá arriba, 12 metros, y yo quiero saber este punto, que es el punto de impacto, esto hace una parábola y hace justito acá. Ven que si yo lo continúo, se ve que es una parábola, originalmente habría sido una parábola. Bueno, yo la agarré acá, y es esto lo que yo tengo. ¿Se ve? Entonces, me pregunto eso y digo, bueno, ya lo que puedo hacer si tengo la velocidad inicial, por esto acá, sí, ya si tengo la velocidad inicial y tengo el ángulo, voy a descomponer entonces en las componentes de B0X y B0Y. ¿Sí? Me dan estos dos valores. Estos dos valores son valores de componentes que están apuntando, lo voy a poner así en rojo, que están apuntando hacia acá. Una va a apuntar así, en el sentido horizontal, y la otra va a apuntar en el sentido vertical, hacia arriba. Como yo tomo los sentidos positivos hacia arriba, y en este caso hacia acá, ¿sí? Entonces las dos las voy a tomar como positivas. ¿Sí? Acá dice, porque nos plantea esto, dice, pensemos un rato qué se puede hacer para acercarnos a conocer las incógnitas que me piden. Y puse así medio, listo, ya pensamos. ¿Por qué? Porque hay que pensarlo. No hay que largarse directamente porque puede hacerse muy largo si uno se pierde en un mar de ecuaciones. Entonces, lo que sí podemos hacer es escribir la ecuación de lo que ocurre en el eje Y. Yo en el eje Y estoy acá y estoy subiendo, lo voy a poner así, para que se vea. Yo estoy acá y subo hasta acá, que es la altura máxima esta, subo hasta acá y después bajo.
hasta llegar abajo. ¿Se ve? O sea que yo partiendo de acá subo y después bajo. Nosotros hemos hecho problemas de tiro vertical donde decíamos estás en un puente, tirás hacia arriba algo, hace esto y después baja. Bueno, ¿cuánto es el tiempo? Bueno, es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo sé que mientras este está haciendo este movimiento de subida y de bajada, mientras tanto va avanzando. Entonces hace así y baja. Pero lo que hace en el sentido vertical es exactamente igual que en tiro vertical y caída libre. Entonces me planteo la fórmula en el eje Y, que es de tiro vertical y caída libre, me planteo la fórmula y hago las cuentas. Y digo, bueno, la altura inicial, ¿quién es 12? La altura final es 0, porque va a llegar al 0. La altura inicial es 12. La velocidad en I es esta que está acá. ¿Se ve? Es este valor, que ya lo pongo, por T, menos un medio de 10 por T cuadrado. Bueno, si yo ya me fijo, apenas puse esto, ya me doy cuenta que es una ecuación de segundo grado. La resuelvo, como todas las ecuaciones de segundo grado, con la regla muchos lo llaman la resolvente, Bacaya, otras cosas así, lo resolvemos con las fórmulas que son conocidas para eso. Me va a dar dos valores. ¿Se acuerdan que también lo habíamos visto antes? Me va a dar dos valores. Un valor que va a ser negativo y un valor que va a ser positivo. El valor negativo me dice todo lo que ha ocurrido entre este punto, lo voy a poner acá, entre este punto y este punto. O sea, yo salí de acá supuestamente y llegué acá. Eso supuestamente, porque así cree la ecuación que ocurrió. Y si eso ocurrió en 0,518. Nosotros no sabemos, y es más, estamos seguros que nunca ocurrió, pero la ecuación eso no lo sabe. Entonces, esto, que es lo que supone la ecuación que ocurrió, lo tachamos porque sabemos que ni siquiera ocurrió. Y esto sí, son los 4,63 segundos porque estamos acá y este es el tiempo que le tomó volver a cero. Entonces, este es el tiempo que yo estaba interesado en tener. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Por qué? Porque con este tiempo, ahora vamos al eje X, donde tengo MRU, y yo sé que mientras este subía y bajaba, siempre iba avanzando. ¿Con qué velocidad? Con esta velocidad. Entonces pongo X de T es X inicial, no tengo porque salió de acá, que está el 0. ¿Sí? Y tengo 24,51 metros por segundo por 4,63. Hago las cuentas y entonces avanzó 113,48 metros. ¿Se ve eso? O sea, así, podríamos haberlo metido en otro tipo de cuentas y bueno, hubiera sido más costoso, pero si entendemos cómo funcionan cada uno de los ejes en forma independiente, lo podemos sacar más rápido. Bueno, vamos a ver un problema más, que es está sacado de un sitio que se llama superprof.es, que me pareció interesante, y dice, un avión con velocidad de 75 metros por segundo deja caer una caja de provisiones a 500 metros del suelo. ¿Sí? ¿Cuál es el desplazamiento de la caja? Bueno, decimos, es un problema de tiro oblicuo. ¿Por qué? Porque el movimiento de la caja que se arroja se compone de dos ejes independientes, vertical y horizontal. Mientras este se mueve está avanzando en forma constante, la caja que se ha desprendido de acá está cayendo cada vez con velocidad más grande. O sea, en el sentido vertical es un MRV, en el sentido horizontal es un MRU, o sea que es un tiro oblicuo perfecto. Vemos entonces las cuentas y decimos, primero nos planteamos la cuenta que nos permite hallar el tiempo en el que esta caja está cayendo. Como yo sé que está a 500 metros, me pongo la ecuación de las alturas. La altura inicial es 500, la altura final es 0. La velocidad inicial de la caja es 0, en el sentido vertical, no en el sentido horizontal porque va a 75 todo, pero la horizontal es 0. Y me queda un medio de G por T cuadrado. Bueno, de vuelta acá, este se tacha, este 500 me queda, lo paso restando, me queda menos un medio de esto que está acá. Resuelvo, me queda que T, que estaba al cuadrado, ahora tiene una raíz de este lado, es 2 por 500 sobre 10. ¿Sí? Si cancelo este 0 con un 0, me queda 2 por 50, que eso es 100, la raíz de 100 es 10, entonces el tiempo que está en vuelo esto es de 10 segundos. El tiempo que tardó en caer esta caja. Y si es el tiempo que tardó en caer, también es el tiempo que está avanzando la caja, porque avanza de manera constante. Entonces pongo la FMRU y como la distancia inicial es 0, entonces me queda que el avance en 10 segundos es 75 metros por segundo por 10 segundos. O sea, 750 metros. Bueno, vamos a hacer después algunos ejercicios que voy a subir a la página, pero espero que el tema haya quedado claro con estas explicaciones. Cualquier cosa después nos seguimos viendo.